el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, ¿cómo están? ¡Viva el teatro siempre! Hoy estoy más que feliz porque hay 3 mujeres talentosas con un camino maravilloso. Acá voy a presentar a Adriana Tursi, dramaturga, guionista. ¿Fuiste actriz? ¿Eras una vez también? Uy, pero fue en otra vida. Por eso digo, eras una vez. Sí. Qué talento, Adriana, qué hermoso todo lo que haces, qué historiadora, investigadora, muy atractivo todo. Gracias. Y María Escalas es una maravilla, así que vamos a hablar de eso. Gracias por estar. A vos por la invitación. Bueno, Vanessa González, qué carrera, qué camino hermoso que estás haciendo y cuánto talento. Muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a vos por la invitación y por compartir con las compañeras. Bueno, disfruté muchísimo Comienzo, que la vi hace un par de semanas. Están increíbles, maravillosos, vamos a hablar de eso. Bárbaro. Y ayer, después del ensayo, qué suerte que siguen. Seguimos. Cambiamos de sala, pero seguimos. Todavía no saben la sala. Creemos que va a ser el espacio Callejón. Qué hermoso. Yo estoy tirándola, pero bueno, hay que confirmar. Bueno, que suceda. Sí. Y Sol Rodríguez Seoane, casi me desmayo cuando te vi ahí en Enamorarse, es hablar corto y enredado, investigadora, dramaturga, docente, guionista. ¡Ay, Sol! Ay, gracias, Gabriela, cuántas flores. Qué lindo que fue ese espectáculo. Porque siguen, me interesó mucho que viniera ella por la vigencia que tiene la obra. Aparece también ahí la soledad, la intimidad y un poco esto que sucede entre los personajes de ustedes en Comienzo. Vane, vos ya de chiquita querías ser actriz, ahí actuabas, te ponías en el cuerpo personajes, mirabas películas y de costadito las actuabas, ¿cómo era eso? Sí, un poco me empezó en soledad, como que tenía muchos momentos de estar a solas de niña, más allá de ir al colegio o tener primos y tal, pero como no tenía hermanos ni hermanas, estaba como en una situación de reinvención de esa soledad. Y me pasaba que por ahí jugaba mucho viendo una película, me agarraba como mucha necesidad de reproducir eso que estaba mirando. Y me pasaba un poco más por ahí. No, nunca tanto por disfrazarme o quizás, no sé, pintarme, que también sería un modo de que aparezca, una forma de construcción. Pero me pasaba por poner el cuerpo, con necesidad de poner el cuerpo. Y sabes que sos una actriz que vi muchas cosas tuyas y eso se nota, es decir, es el cuerpo, tus obras siempre están en el cuerpo. Bueno, sabemos que una obra está en el cuerpo de los actores. A veces sucede más y otras veces menos. Y eso es increíble. Qué bueno esto que empezaste en Banfield a estudiar teatro a los 12 años y tu profe sugirió que te llevaran a otro lado y fuiste con Lito. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fue un poco como extenso antes de arrancar porque en mi familia no hay artistas de ningún tipo. Entonces es como, estaba ahí en el medio de algo que me pasaba que no tenía muy claro qué era. Sí decía que quería actuar, pero tampoco es que decía quiero ser actriz. Entonces era como... Entonces, ¿qué es? Y a los 12 empecé a estudiar teatro ahí en Banfield, en la Escuela de las Nobles Bestias. Y bueno, le dijo a mi padre, el profesor, le gusta mucho. O sea, llevarla a un lugar donde ella pueda pasar más tiempo. Así que empezó así y después a los 15 sí empecé en la escuela de Lito. Y Lito también les decía, te escuché decir que no solo estudiaran, sino que pusieran en el cuerpo e hicieran. ¿Y así surgió Así de Perras?
Así surgió, sí, la primera obra que coescribí con unas compañeras, que fue rarísimo, tan chicas, que decidamos hablar del cerebro de un hombre que quiso asomarse al mundo de la mujer. Hoy la leo y digo, qué raro, qué lanzada, porque teníamos 15 años, qué sé yo. Y así surgió, donde empezamos en paralelo que tomábamos clases a hacer funciones en Liberarte, en el Concert, y tratar de hacer algunas giras por el conurbano, ahí acompañando el estudio a la vez. Vamos a hablar después específicamente de Comienzo, que es la obra que estás haciendo, porque has hecho materiales interesantísimos, te pusiste personajes enormes en el cuerpo, estuviste en las de Barranco, Otelo, el diario de Ana Frank. ¿Quién olvida esa apuesta de Elena Tritek, exquisita directora? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque eras chica. Sí, tenía 19 años, fue, de hecho es inolvidable para mí el encuentro con Elena, porque es una persona muy importante en mi vida. Creo que de hecho hizo más sólido mi deseo, ¿no? con la actuación. De hecho la conocí, enseguida me mudé sola, como que me empezaron a pasar cosas a nivel... Un punto de inflexión en tu vida. Sí, y también como me apareció una unión con el espacio teatral, más allá de la actuación, como hay algo que porque también estaba haciendo tele en ese momento y quizás sentí que hubo una dirección muy clara en el encuentro con ella, del cómo yo quería hacer mi trabajo, ¿no? El espacio en el que me quería desarrollar. Además es una gran maestra que siempre te incentiva a investigar, a mirar teatro, a buscar, ir a lo profundo. Y hablando de investigación, qué atractivo, me desmayo, todo lo que buscaste para llegar a La Voz de Calas. Contanos, porque es hermoso eso, el libro que te llegó y buscabas y no encontrabas. Bueno, sí, yo, digamos, es un personaje muy atractivo por diferentes entradas, ¿no? Una es porque, bueno, es una mujer que, digamos, que revoluciona a partir de un problema físico, digamos. Calas era prácticamente miope, entonces tenía mucha dificultad para mirar y seguir la batuta del director de orquesta. Entonces, esa limitación le permitía hacer en el escenario cuestiones que, bueno, que otros cantantes no se planteaban, porque dependían mucho, ¿no? de la mirada del director de orquesta. Como ella prácticamente no lo veía, entonces se podía dar el lujo de ponerse de espaldas, de girar. Bueno, todo esto con una voz privilegiada, ¿no? Una voz distinta, una voz con una carga dramática. Entonces es la voz que revoluciona la ópera, ¿no? Digamos, la manera de hacer y de interpretar los personajes en la lírica. Es un antes y un después de Calas. Bueno, yo fui alumna del Colón, hice la carrera de Regis siendo muy chica, y entonces escuché muchísimas historias de Calas, de gente que la había conocido, que había trabajado con ella. Margarita Ballman llega acá a fines de los 80, Margarita Ballman la había dirigido mucho a Calas en Milán. Entonces tenía como muchas anécdotas de la Calas mujer, ¿no? Además en un momento muy, muy tremendo, que es cuando, bueno, hubo ahí un intento de suicidio después de la ruptura con Onassis. La pérdida de su voz, luego la necesidad de recuperarla. Bueno, entonces, digamos, para mí era un personaje sumamente interesante, porque además esta cosa, lo que yo decía, cómo puede ser una mujer que se le ha dado tanto, ¿no? Que ha nacido con tanto, con ese don, con este don único, cómo es que lo entrega, ¿no? ¿Por qué lo entrega? Porque realmente lo entrega por el amor, por la pasión de este hombre, desmedida, esta especie de desborde que ya venía con ella, digamos, de esto que uno por otro lado admiraba tanto, que era la interpretación, ¿no? De estos personajes. Esta pasión desmedida es lo que tomás para escribir. Exacto, de estos personajes trágicos, que ella estaba tan acostumbrada a ser, ¿no? Medea, Norma, Butterfly, eran sus personajes. Ahora estos personajes ellas lo encarnan porque ella es de origen griego, o sea,
conocía muy bien la tragedia griega. Y bueno, y marcan su destino, ¿no? Ahora, más allá de lo que a mí me pasaba con ella, el problema era encontrar la voz. De todo eso, ¿qué tomo para empezar a contar? No, y además es muy difícil, porque si uno no encuentra la voz, es ¿cómo la pones a hablar si no la tenés? Claro. ¿No? Va a estar la dramaturga y no ella. Claro. Además, yo cada vez que la escuchaba hablando en francés, la escuchaba hablando en italiano. Yo soy de familia italiana, así que hablo italiano, entiendo perfectamente. No iba a escribir un monólogo en italiano. Y además el italiano tiene otra cosa, la lengua tiene otra cadencia, tiene otro ritmo, bueno, en fin. No me digas por qué, un día estaba mirando el corto que hizo Almodóvar sobre la voz humana, y mirando apareció ella, apareció el teléfono, la desesperación, su cuarto, la necesidad de retenerlo a Onassis. Y yo decía, qué impresionante, porque además esto me lo trae la voz humana, y no hubo voz más humana y más divina que la voz del Calas, ¿no? Claro. Por supuesto que esa estructura fue una estructura, digamos, hablando de la estructura de la voz humana, de la obra, la de Cocteau, fue una estructura en la que yo hice pie, pero luego no me alcanzaba para contar todo lo que tenía que contar. Necesitaba el coro, necesitaba el corifeo, necesitaba todo aquello que le diera despliegue. Vamos a hablar enseguida de esa apuesta exquisita del trabajo exquisito que hizo la directora junto a todo el equipo, Tatiana Santana, porque, bueno, tomó el perfume, esa obra intimista, sostener, mantener esto, ¿no? Que es una tragedia griega, y a su vez me atrajo mucho, porque también lo vi en escena, esto del mix que ella trató de hacer desde Calas, no imitarla con esta enorme actriz, pero hacer entre la voz de una y la otra que eso sucediera. Así que vamos a hablar en un ratito de esto. Sol, enamorarse es hablar corto y enredado. Qué desafío con esta escritura loca y hermosa de Leandro. Sí, la verdad que... El autor, el dramaturgo y director. Sí, con Leandro nos conocemos de la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, que hicimos el curso de dramaturgia y tuvimos la suerte de estar con Cartoon. Y bueno, desde siempre que veníamos trabajando juntos, él actuó una obra mía, yo actué en una de él, un monólogo hace tiempo. Y bueno, yo, como te decía antes de entrar, como me fui alejando un poco de la actuación, un poco por vagancia de ensayar los fines de semana, una cosa así que me empezó a... Pasé los 30 y dije, qué gana estar en mi casa, y no tengo una necesidad de exposición imperiosa. Yo tengo mi amiga María Coyoca, que una amiga de toda la vida. Si no actúa, se muere, ¿no? Y a mí no me pasa, pero sí me pasa con la escritura eso, como que la escritura me ha convocado. Entonces me dediqué a escribir, y bueno, empecé a escribir y dejé de ensayar, que había estado un montón de tiempo haciendo obras. Y Leandro me dice, mira, tenemos yo acababa de terminar 100 días para enamorarse, tipo, venías de un año de no parar de escribir hasta las 3 de la mañana y engordar 7 kilos, feliz, o sea, engordé feliz, pero claro, como que estaba muy pasada de laburo, y terminé, y me llama Leandro, 100 días para enamorarse, para actuar para quienes no lo conocen, de Leandro Airaldo, ahí está, Leandro Airaldo, me llama también para otro enamorarse, en vez de 100 días, y me dice, tenemos 14 días para ensayar la obra, porque tenemos una gira en Mar del Plata, enero y febrero, para ir todos los viernes y volver todos los domingos, y actuar el sábado, y teníamos, unos cuantos domingos de playa, y a mí me interesó eso, y dije, duermo 2 noches en el micro por semana, pero tengo playa en el auditorium, y Soledad Piacenza, que era la actriz de ese momento, no podía. Y entonces dije, dale, vamos a ensayar. Y era increíble, porque ese texto yo lo había visto como espectadora y era de mis obras favoritas del 2018.
Contá la particularidad, cómo arrancó Leandro. Frases, se propuso él como desafío, cuenta, ¿no? Sí, Frases cortas. Leandro participó de un certamen como una especie de jam de dramaturgia en Timbre 4, y como que salió premiado ahí, y lo que él se había propuesto es escribir todo un texto que no tuviese, que los personajes no dijeran más que una oración por vez. Y son en general oraciones cortas, sin casi subordinadas ni nada. Entonces, es claro, es un ping-pong. Yo para aprendérmelo lo tenía Emiliano Díaz, que es mi compañero de escena, grabado con los espacios, y mientras lavaba los platos y todo, iba diciendo los textos. Y en 14 días me lo aprendí, que un nervio, yo me acuerdo que el nervio que siento hoy en día, ya hoy más de 150 funciones. Premiado, festivales, increíble. ¿Cuántas temporadas ya van? Y esta es la octava. Ya vamos 300 funciones la obra y yo habré hecho más de 150 de esas 300. Y claro, me da me da el mismo nervio. Yo cantaba en un coro de chica, de los 13 a los 21. El mismo nervio que sentía cuando iba a cantar, que es tipo, casi que me dan ganas de ir al baño terriblemente. Sí, que no es se como me cierre la garganta. No, es como una cosa estomacal que me agarra, que no me pasaba con otras obras, pero es porque tenés que seguir el ritmo, y si no seguís el ritmo, fuiste, porque es así, como entonces empezamos a hablar, es como una especie de enamoramiento verbal. Ahora vamos a hablar mucho de eso porque si bien tiene todo ese entrenamiento, esos textos, las metáforas, están en el cuerpo de ustedes, se ve la comunión que hay una elección de puesta giratoria que tiene que ver con la historia, con la metáfora mayor del relato, y bueno, quiero que nos cuentes un poco acerca de eso. Bárbaro. Vanessa, ¿cómo te llegó el material de comienzo y por qué dijiste que sí? Y bueno, dirigidos Por Daniel. Por Daniel, todo. A ver, contá. Mira, me he llegado el texto que es de David Eldridge, que es un escritor inglés, y esta es una trilogía de él donde habla siempre de historias de parejas, historias de amor, y me llega el material a través de Sebastián Blutrach el año pasado, que tenía la obra, y cuando la leí, si bien me gustó, sentía que era una obra que ya había visto, que era una historia de una pareja, quizás no me interpelaba demasiado. Sí sabía que él quería que la dirija Daniel Veronese, eso me pareció un atractivo fatal. Y bueno, un poco que faltaba el compañero, pasaron los meses y como que quedó ese material ahí, bueno, lo vamos a estrenar el próximo año. Bueno, era un poco raro lo que me pasaba, no me terminaba como de enamorar. Y después se suma Gastón Cocherale, que es mi compañero, que es divino. Yo hice con él Jauría, la obra de Jordi Casanovas. Dirigida por Nelson Valente. Dirigida por Nelson Valente, sí. Y bueno, es un compañero genial, es un poco el compañero que querés tener en general, es muy para arriba, con mucho deseo, muy generoso, apasionado. Tienen un vínculo y una escucha los dos en el escenario hermoso. Bueno, eso es parte también de la propuesta que hizo Daniel, ¿no? Y empezó a pasar algo muy fuerte cuando empezaron los ensayos, que fue que la propuesta de él era que estemos mirándonos a los ojos permanentemente, que es algo que parece que está un poco como puesto en un lugar hoy, no sé, relegado, ¿no? Como un poco, no sé, como si fuese algo cursi, está un poco... no sé, subestimado eso que pasa, ¿no? En el encuentro. Y la obra habla mucho de eso, ¿no? De dos personas que se muestran, que se abren, que cuentan lo que no sería por ahí atractivo para un otro. Y me parece algo de mucho valor hoy que podamos hablar de eso, de un encuentro donde se respira el mismo aire, donde se escucha al otro. El disfrute es enorme del público. Yo estaba ahí y público de todas las edades y no hay un instante en la obra que te distraes o que no estás ahí metido, que estás espiando la cocina. Tuve mucho miedo, porque pensé que no iba a ser nada atractivo, porque dije, es un material que, no sé, como a mí no me interpelaba, y también de lo que se habla. Dijiste, digo, ¿cómo voy a ¿cómo voy a hacer el final? Todo es un monólogo que digo, yo no sé si hoy pienso así, me parece antiguo el final, y es verdad que es muy fuerte lo que pasa, la gente está atravesada por no sé, la alegría de estos dos cometiendo errores, ¿no? Porque permanentemente están viendo de qué manera se acercan y está plagado de errores eso, y hay algo como de una intención que
casi es tácita, ¿no? De ver de qué modo se quieren, porque saben que hay potencial para el amor ahí. No voy a decir para no espolear, pero ese punto, hay ahí un punto de inflexión y una vuelta del texto cuando vos anunciás algo, un deseo. Es maravilloso ese monólogo final. Y yo el que tenía tanto pánico. Del que tenías tanto pánico, porque todo el mundo siente empatía desde algún lugar con ese sueño del deseo. Eso que uno desea, tiene un sueño de algo de encontrar la felicidad. Y bueno, además en tu cuerpo y en tu decir, ¿no? Pero hay un mérito ahí muy fuerte en Daniel, porque en toda la obra, porque yo creo que la obra no es ese texto que está escrito, en este caso, ¿no? Sino lo que hizo Daniel con la obra, que es que, por ejemplo, yo en los ensayos, la primera vez que pasé ese texto, fue un desastre lo que probé, fue horrendo, y él lo primero que me dijo es... No, bueno, a ver, siento que un poco está hablando Susana Jiménez acá de situación, y yo dije, bueno, estoy en un océano sin salvavidas, ayúdame. Y a partir de ahí empezamos a probar cosas que él sugería, y hasta que en un momento yo le dije, mira, hay algo de una posición de víctima que... Y entendí que había una inflexión en mi vida y en mi... Te interrogaste vos. Y en mi carácter de cómo mirar las cosas o dónde pararme con algunas cosas, donde él me dijo algo muy simple. Me dijo, bueno, a veces somos víctimas de algo. Está bien pasar por ese momento. Porque yo como actriz, claro, entraba ahí y ya salía. Y él me decía, no salgas, te estoy pidiendo. Huías, digamos, el salir era huir. Yo le dije, bueno, recordámelo todo el tiempo porque yo voy a querer salir de ahí. Claro. Y bueno, lo quiero decir porque estoy muy agradecida con la propuesta de él. Bueno, yo siempre digo, para mí el director es fundamental, valoro enormemente, yo dirijo también, pero no es porque dirijo también, porque lo veo de tanto ver teatro, he visto grandes actores, hermosas obras profundas y demás, y el mismo actor, cuidado o no cuidado, o potenciado todo su talento, o no descubierto eso que tiene para guiarlo. Y sí, aparte, vos no ves la carita de él. Yo lo vi sentadito, estaba así, no se perdía nada. ¿A Daniel? Claro, a Daniel. Y es que ese hombre nos ha guiado mucho. Así que bueno, nombrá todo el elenco, las horas de función, ¿no? Porque hacen 2 funciones, distintas horas. Hacemos 2 funciones, sí. Bueno, el elenco es Gastón Cocherale y quien les habla, el director es Daniel Veronese. Y hacemos funciones los viernes a las 22 horas en el Teatro Picadero y ahora los domingos pasamos a las 16 horas. Ah, porque estaban más tarde. 18 horas. Y ahora 16 horas. Sí. Qué lindo horario para domingo, invierno. Muy lindo horario, sí. Qué bueno. Sí. ¿Cómo empezaste la búsqueda con Gastón vos? Porque hablamos mucho del director que te pasó a vos, pero ¿cómo fue el trabajo con él? Fue fundamental juntarnos muy temprano a la mañana, que nos juntábamos a las 7 a tomar un café y a hacer la pasada. ¿Por qué? Porque la idea de Daniel fue que ya el primer ensayo tuviésemos todo el texto aprendido. Y fue un valor enorme. Porque podés jugar, buscar, si no... Sí, por lo menos mandarte a poner el cuerpo de entrada, que él trabaja así. Hay otros directores que quizás así hacen un trabajo de mesa. Y creo que esos encuentros en soledad potenciaron un poco lo que después pasaba cuando se sumaba Daniel y bueno, Adri, que es su asistente. Y bueno, tuvo que ver con eso. Nosotros también somos como personas quizás muy diferentes, como les pasa a los personajes. Pero es lindo que empezó a pasar algo adentro que nos unía, que nos conectaba, que creo que también es lo que le pasa a Laura y a Daniel, que son 2 personas con historias muy distintas, pero con un deseo interno que va hacia un mismo lugar. ¿Sabés que ese monólogo final es conmovedor? Vos seguro que lo sentís desde lo energético, porque vos estás mirando hacia otro lugar. ¿Cómo te mira él cuando estás diciendo todo eso? Hay una conexión enorme y es maravilloso. Y eso que fui al estreno y sabemos que las obras crecen en función. Adriana, ¿cómo fue el trabajo? Porque después esa letra, ese texto hermoso que creaste, había que ponerlo no solo en el cuerpo, sino en un formato diferente, digamos, hacerlo canción, con el trabajo con Ronnie. Contá un poquito toda esa etapa.
Sí, bueno, en la medida en que yo iba avanzando con la escritura, yo me di cuenta que, digamos, que eso iba a ser una obra, digamos, que iba a tener, digamos, que la mayor, por lo menos el coro iba a ser cantado. El coro iba a ser cantado, podía ser que el corifeo también. Digamos, esto yo lo presentí en la escritura. Cuando le entrego la obra a Tatiana Santana, la directora, me dice, bueno, Adri, me dijo, es un musical. Le digo, yo creo que sí, claro. Bueno, y ahí entró Ronnie Kesselman, el músico divino, y a partir de ahí sí ya empezó un trabajo de los tres. Obviamente el coro, digamos, gran parte del coro iba cantado, lo mismo con el corifeo, partes sí, partes no. El tema era con la voz de María. Ahí sí ya fue como más delicado porque toda la voz de ella, o lo que yo había pensado como momentos de largo monólogo de ella, eso sí yo lo tuve que retrabajar en la escritura porque iba cantado también. Entonces fue un trabajo de equipo hermoso, digamos. A mí además nada, trajo como el recuerdo de mis momentos en el Colón y en la ópera, así que fue como de mucho disfrute, porque además yo iba entregando el texto y entonces me iban mandando la música, ese texto cantado, y era como sí, fue. Qué hallazgo que las voces y los cuerpos que se le aparecen en la cabeza a María estén ahí en escena. Sí. La coreógrafa hizo un enorme trabajo. Hermoso trabajo. Sí. Dramaturgia de los cuerpos de la Sí, coreografía. sí, eso es notable, porque la coreografía es dramática. Claro. ¿No? Digamos, no son movimientos, es un movimiento dramático, ¿no? Y nada es caprichoso, ¿sabes? Todo lo que está tal cual. sucede. Nombra todo el equipo. Sí, cómo no. Bueno, María Calas lo hace Natalia Cuchufo, divina. Premiada. Muy premiada, sí, la verdad que sí, además. Qué hallazgo. Un hallazgo. Esa actriz. Sí, además con una voz también, porque, bueno, finalmente en algún momento ella canta sobre Calas, pero canta. Bueno, y la verdad que digamos que también es todo un tema para aquellos que son seguidores de Calas, ¿no? Claro. No nos tenemos que olvidar que Calas tiene como la gente que, bueno, viste. Entonces el tema también era un poco no defraudar a ese público. Así que bueno, estuvo bárbara la elección de ella. Después está Pedro Frías, también, que hace parte del corifeo y además tiene una voz preciosa, una voz también hermosa. Bueno, Sol Agüero y Verónica Pacenza. Tanto en el caso de Sol como de Verónica, además de bailarinas, cantan y bailan los dos. Y bueno, y la escenografía es de Alejandro Mateo. Y la coreografía es de Valeria Narváez y la música es de Ronnie Kesselman. A mí me encantan los días de función y las entradas en el teatro por alternativa teatral. Sí, el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo, los domingos a las 16:30 horas. La Valle 3636. El nuevo Teatro del Pueblo, en la Valle 3636, entre Mario Bravo y Bulnes, los domingos a las 16:30, y las entradas se pueden sacar por alternativa. ¿O en el teatro también? En el teatro también, sí, claro. Adriana, es muy impactante esa historia fuerte de amor que vos tomaste de todo su camino y su vida. Contanos un poco esto de Onassis, de ese vínculo. Sí, digamos, el vínculo, yo creo que el vínculo tan fuerte entre ellos también tenía que ver con que los dos eran de origen griego, los dos. Me parece que ahí había entre ellos dos como una comunión, ¿no? Digamos, muy fuerte. De hecho, él, bueno, rompe con ella, él se va a casar con Jacqueline Kennedy,
Y ese matrimonio no va a funcionar, o sea, además fue un matrimonio por conveniencia, digamos, un arreglo que a Calas la destruye, pero bueno, tanto para Onassis como para Jacqueline Onassis luego iba a ser un arreglo. Así que él luego vuelve con Calas. Yo sabía que había un libro que habían recopilado cartas de ella, cartas que ella había enviado, sobre todo. O sea, para mí eso era como clave porque yo en esas cartas tenía la voz de ella. El secreto, ¿no? Además de claro, la voz, lo que. Entonces, bueno, cuando me entero del libro, el libro todavía no había sido publicado acá, no llegaba, bueno, estaba viendo cómo hacer para que hacerme de ese libro. Bueno, yo viajo y bueno, nada, entrando en una librería así en Madrid me lo encuentro así. Casi te desmayas. No, un poco más me muero porque lo veo así, digo, no puedo creerlo. Así que bueno, ese libro me sirvió muchísimo para tener además porque además es muy interesante, porque te pongo un ejemplo chiquito. Sí, entonces, no, ella sí. se pone, en una de las cartas cuenta que se acaba de comprar una casa en el mar y que no sé qué y no sé cuánto y divina y qué sé yo, y que entonces el verano va a invitar a fulano y bueno, 4 días después le mando una carta a otro diciéndole, creo que voy a alquilarme una casa en el mar. Y vos decís, ¿pero en qué quedamos? ¿Te la compraste? ¿La alquilaste? Bueno, de esto hubo un montón, pero los dos eran de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ella era, era como, bueno, de entonar las cosas, y él también, Onassis Contá algo también. de esas cartas que no lo pusiste en la obra, en el texto, que por algo no lo pusiste, o porque se abría mucho el relato, o por algo que quisiste ser prudente porque no encontraste cosa que sostuviera más allá que las cartas, algo que... No, las cosas que yo encontré como más fuertes, cuando digo más fuertes, estas cosas que impactan por lo dolorosas, por lo jugadas, digamos, por cómo ella se arriesga, las puse con mucho temor, pero las puse, ¿no? Y yo contaba que, bueno, el día del estreno yo estaba como con mucha culpa, en el sentido, decía, bueno, no la estoy exponiendo demasiado, poniendo cosas que tal vez a ella no le hubiera gustado que se supieran, pero bueno, estaban en las cartas, o sea... Y un libro publicado. Sí, estaban en las cartas. Así que ahí está Natalia Cuchufo poniéndoselo en el cuerpo. Y por otro lado, es como esto lo hablábamos con Susana Torres Molina, ella me decía que lo que a ella le impactaba era como la otra cara, ¿no? Esto de la mujer que busca ese dolor, lo busca, aun cuando ese dolor se le escapa, ella no se corre, no. Un apego al dolor. No, busca hacerse daño. Sí, claro. ¿no? Y ella lo dice. No, y además ella lo dice, sí. Yo misma me lastimo, qué sé yo. Es muy Y además lo dice como, no sé. Sí, es muy no me lastimo. Sol, volvamos a enamorarse, es hablar corto y enredado. ¿Cómo fue? Porque primero estaba esa parte técnica, hay que saberse la letra, es como una música, bueno, todas las obras tienen una música, esta en especial, pero después aparecen esos seres que se encuentran y ante la mariposa esa, la contemplación, empieza el diálogo. ¿Cómo fue la composición del personaje? Claro, los dos cómo empezaron a trabajar, porque además son totalmente diferentes. Mira, claro, Emiliano, cuando empezó a trabajar con Sole, sé que tuvieron un proceso. O sea, para mí básicamente era seguirle el ritmo de Emiliano, que si Emiliano Díaz, si lo conocen, él siempre va 20 pasos adelante tuyo. Entonces, básicamente era como, bueno, yo tengo que caminar a la misma velocidad que él. Y para Mar del Plata, yo lo que siento, o sea, a todo el mundo le gustaba, yo siento que yo hice lo que pude. Como que... No, me acuerdo que pasaba que él tenía mucha composición de personaje del gaucho, porque es un hombre de campo y una mujer de ciudad que se encuentran en un banco de una plaza y empiezan a hablar corto y enredado y a enamorarse.
Y yo me acuerdo que no llegué a hacer una composición, era más como, te dijera, naturalista. Como desde mí. Claro, era bueno, Soy yo esto que le eso es puse lo que soy yo haciendo esto. Siempre uno parte de Y uno, pero- funcionaba. Y después con el tiempo fue, porque como no tuve tiempo de ensayo ni de investigación, investigaba en escena básicamente con la Claro. gente ahí. Entonces, sí pasaba mucho que bueno, a mí me gusta improvisar con el texto, pero suelo cambiar algunas cosas a veces, pero no del texto. Entonces, eso a él lo descolocaba por completo. Me decía, ¿pero qué hiciste? No sé qué. Como, y bueno, no sé, se me ocurrió que en el momento, en el aquí y ahora, me pareció eso, ¿viste? Y estaba bueno porque eso te pone como en un lugar de mucha presencialidad, ¿no? Como... y ahí le empecé a encontrar también a mi personajito que sacaba los dientes para afuera, ¿no? Como que ella es fea, ella dice que es fea y se siente fea, ¿no? Y yo digo, bueno, qué cosa, ¿no? Me acordaba de yo en el conservatorio haciendo de Sonia en Tío Baña, ¿no? Soy fea, sí, a las chicas que son feas les dicen que tienen el cabello lindo. Y yo hice esa composición, así que me vino a la mente mi profesora, que fue Silvina Sabater, Claro, que está haciendo compañera eso. de ella, divina. Que, ay, sí, sí, la amo, la amo. Y decía, bueno, ¿no? Porque más allá de sentir, como que empecé yo misma a encontrar a mi otra cosa, que no soy yo solamente, sino aquella otra que es Ana. Y ahí está bueno porque, bueno, me protejo más, me camuflo más y voy más al extremo todavía con la propuesta. Y bueno, y la verdad que Emiliano se adapta maravillosamente a mis cosas introspectivas. Emi Eso también mantiene viva la hora, tantas Sí, funciones. y Emi también con el tiempo empezó también a hacerme lo mismo, entonces nos hacíamos lo mismo, decía, ay, pero que se olvidó la letra o está haciendo una pausa, esto yo pensaba. Y eso genera como que Sí, hay mucha tensión entre eso, nosotros. Es que la tensión no se tiene que perder nunca. sí. Y es, Ay, sí, nos la eso está pasamos bueno. tan bien y tenemos tantos nervios antes de entrar a escena, como si fuese la primera vez. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que vamos a la función 2:90 y tenemos el mismo miedo? Y bueno, y ni hablar, ahí son 50 personas, cuando hemos hecho en teatros más grandes, por gira o algo así. Bueno, ahora nos estamos por ir a Calafate, a un festival internacional ahí. Un miedo nos agarra. Decí el equipo, horas de función, todo eso, después vamos Sí. a hablar de otras cosas. Ahora estamos los viernes a las 22:30 en el Camarín de las Musas. Estuvimos los sábados bastante tiempo, ahora los viernes 22:30, que es Mario Bravo 960, Mario Bravo y Córdoba. Y el director y dramaturgo es Leandro Airaldo. Mi compañero es Emiliano Díaz, después quien les habla, dijo la compañera. Y la productora es Nadia Estebanés. Sí, que ¿Y las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro? Sí, siempre es mejor alternativa porque a veces tiende a llenarse. Supongo que también pasará lo mismo con la obra de Adriana. Pero si no, pueden ir y comprar ahí mismo también, sí. Bueno, quiero que Vanessa nos cuente acerca de esta obra hermosa que vi ayer, y eso es un mundo como más conocido para vos, después del ensayo, pero escuchamos un audio que nos quieren invitar a un lugar. Hola Gabriela, soy Jorge Nicosia, miembro de EDIT, Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro. Un saludo para vos, para tu audiencia, para las invitadas que tenés en el programa, toda gente muy talentosa, para contarte y contarles que el martes 30 nos reunimos en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Giribaldis del segundo piso, en el segundo encuentro del año del EDIT. Vamos a presentar nuestro isologotipo, vamos a presentar nuestra página, vamos a hablar de teatro para seguir apoyando esta actividad que tanto nos enriquece y que está atravesando un momento tan particular. Así que los esperamos a todos los que divulguen, apoyen, que escriban en sus redes. No se le cierra la puerta a nadie, así que los esperamos. Si nos avisan que vienen, escriben a teatroteatra@gmail.com, teatroteatra@gmail.com, y los esperamos y las esperamos con mucha alegría. Muchas gracias y como siempre, viva el teatro. Bueno, gracias Nico. Vanessa, ¿cómo fue estar dirigida por Daniel Fanego, un gran actor? ¿Cómo empezaron a construir esos vínculos? Porque es una obra de vínculos,
de nuestro universo, pero absolutamente de vínculos. Contale a los oyentes un poco de qué va. Claro, sí, la obra es después del ensayo, es un texto de Bergman. Hay una película. Sí. Yo no había visto esa película de Bergman. Y cuando empezamos a ensayar, antes de empezar a ensayar, que me reuní con Daniel, el texto está buenísimo, pero me costaba imaginarlo en teatro, y hay un final en el que el personaje de Vogler y Ana, que es el que me toca hacer a mí, se ponen como a pensar cómo sería ese futuro, a imaginar, y eso también me daba cierto temor de cómo en teatro eso iba a ser como una cosa estática. Bueno, conversamos todo eso, estuvo bien. Él me sugirió mirar la película. Yo le dije, yo si miro la película siento que hay una pared que se me pone acá y que después voy a ensayar pensando en que ya vi algo, que hay algo que está en mi cabeza. Después vi la película, pero ¿por qué también? Porque mis compañeros la habían visto, nos juntamos a leer y dije, me empezó como una culpa, y dije, che, voy a ver la película. Pero la vi hasta la mitad. El texto es hermoso y amargo, y lo que es Bergman, que creo que sabemos, y para los que no saben está bueno avisarlo, porque a veces van a ver la obra y es como, es un tiro, es fuerte, es poderoso. Se disfruta enormemente igual, porque es tan humano y tan, bueno, y está tan bien en el cuerpo de ustedes y sucede maravillosamente que disfrutás. Y tiene esa pulsión del deseo, ¿no? Son tres personajes que están muy unidos por el fenómeno de la actuación y de la vida del actor y las conversaciones, esa especie de sexo que hay cuando de repente... Hay una tensión sexual muy... que fuerte. Está muy, muy fuerte, pero que está muy bien lograda, con mucha sutileza, es decir, con pocos sucede mucho, y eso me parece que es increíble. Sí, y también hay algo de... También... digo, el vínculo de, por ejemplo, Ana y Vogler, y también el de Raquel, que es el que hace Silvi, son vínculos de una tensión, como decía acá la compañera, ¿no?, que tiene con su partener, muy fuerte, y que hace que se potencie mucho lo que pasa en ese presente, ¿no? Sí. Creo que es lo más importante. Después el texto, qué sé yo. El pasado textos, está presente hay repetición todo el tiempo. Sí, y hay algo de estas pasiones, ¿no?, entre los directores o directoras y los actores y actrices, ¿no?, que uno empieza a conocer su instrumento a través del modo de dirigir que tienen estas personas, ¿no?, que son para mí muy... muy potentes en mi vida, la presencia de un actor, de un director o una directora. Sí. Y este encuentro también con Fanego, porque el texto era tan estático en un punto, como dije antes, que había algo donde él quería que nos paremos en eso, y yo soy muy inquieta, y me daba mucho, también como había algo de, no, por favor, detenete ahí, quédate ahí. Y bancátela, el silencio que habla. Me costaba mucho eso, pero hay algo de hay pausas muy largas, es una obra que tiene otros tiempos y que él quiso sostenerlo también, que no se modifique. Y bueno, lo disfrutamos mucho. A mí me pareció extraordinaria la dirección, porque ese mundo del antes y el después, de lo que es una fantasía o un sueño, las apariciones, sucede con tanta metáfora y tanta sutileza, que entras en ese mundo, te atrapa enormemente, y en esos silencios respiras porque son súper necesarios, como es tan fuerte y hay tanta tensión. Es una tensión y un silencio que habla, que dice, que cuenta, y bueno, por supuesto decir que lo sostienen de maravilla los tres, que son excelentes actores. Bueno, es un disfrute. Muchas gracias. Es decir, es esa fusión, ¿no?, del disfrute, como espectador hablo ahora, del disfrute de ver esos cuerpos, esas historias que siempre en algo empatizan con uno porque son humanas, y a su vez la poesía, son poetas construyendo ahí, me parece maravilloso. Bueno, vuelven pronto, por suerte. Volvemos pronto, por suerte. Yo estoy tirando acá la información. Sí, pero vamos a ir avisando. Es un espacio tentativo, pero está bastante casi como ahí. Estamos tocándolo ya. Pero bueno. Ya después daremos fechas. Sí. Y después, si quieren, avisamos acá también en el programa para que se enteren a dónde van. Muchas gracias.
Qué linda esa experiencia de Calas en el Colón, cuando vino acá. ¿Qué nos podés decir de ella? Bueno, De ese momento. Mira, fue obviamente en ese momento habrá sido todo un impacto, porque era la figura del momento. Y hubo dos venidas de ellas, digamos. Una cuando vino al Colón y otra fue en Mar del Plata, cuando llega con Pasolini al Festival de Mar del Plata, llegan para estrenar en el marco del festival La Medea de Pasolini. Y eso fue como también muy, muy fuerte porque hicimos funciones este año en Mar del Plata, en la Sala Piazzolla, y entonces cuando termina la función un hombre se me acerca y me dice, sabe que yo la vi a Calas acá, ¿no? Y además, conmovedor porque además la vio con Pasolini en el estreno de Medea. Fueron dos momentos distintos, digamos, el primer momento, cuando ella llega al Colón, viene con su voz, digamos, intacta. Además, muy impresionante, ¿sabes? Porque cuando ella viene para acá, ella acababa de casarse con su primer marido, con Meneghini, y entonces en el apuro ella le firma a él un poder, porque él tenía que hacer gestiones económicas, y entonces le firma un poder amplio, ¿no? Un amplio poder. Cuando Calas muere, ellos ya estaban separados, divorciados. Calas no tuvo hijos, digamos, había tenido uno que nace, estuvo minutos, digamos, y el chiquito muere con Onassis. Entonces, digamos, la heredaba su madre y su hermana. Y entonces, digamos, dejaba fortuna Calas, una fortuna hecha además, no por Onassis, propia, un laburo personal de ella, sí. Y entonces, Meneghini recuerda ese poder que habían firmado antes de que ella viajara para Argentina. Entonces llama a la escribanía y le dice, mira, podés fijarte, le dice, porque yo firmé allí un poder que María me hizo para mí, qué sé yo, bueno, nos vamos a fijar, el escribano había muerto, estaba la hija del escribano, bueno, y a los 2 días lo llama y le dice, señor Meneghini, encontramos el poder. Así que fue un gran heredero de Calas. Sí. Bueno, qué fuerte. Sí. Sol, qué interesante esto que me contabas fuera del aire, sos investigadora, también docente, de los monólogos narrativos vinculados a la escena. Sí, bueno, yo me dedico, cuando no soy freelance de escritura, doy clase con gusto, digamos, aunque yo siempre digo, aunque fuese millonaria igual daría mis clases, de todos modos. Y bueno, ya desde el año 2008 que doy, o sea, son 16 años como docente de cursos de escritura, y tengo la suerte de formar dramaturgos ahora y dramaturgas, que me hace muy feliz. Y te decía antes que cuando yo estudiaba dramaturgia me decían, lo más importante del mundo en el monólogo es el interlocutor. El interlocutor, ¿a quién le habla? ¿Para qué le habla? ¿Por qué le habla? ¿Qué hace cuando habla? ¿Dónde está hablando? ¿Y cómo influencia eso? Bueno, y entonces eso es lo que a mí me enseñaban, que no es igual lo que me enseñó mi primera maestra, que fue Lola Arias. Mi primera maestra fue Lola Arias, que fue como salir de la Lituania de la dramaturgia, porque ella no decía ni la palabra acción. Entonces yo como que empecé por un lado muy raro, después fui con Cartoon, y bueno, ahí Cartoon, Barchilón, todos decían el interlocutor. Y yo lo que veía era, después iba a ver Nada del amor me produce envidia, de Loza, y yo decía, bueno, sí hay un interlocutor que la menciona, un maniquí, pero ¿qué le hace? No le quiere hacer nada al maniquí, ni está haciendo, ni el maniquí se resiste a eso que le hace, y nos está contando una flor de historia. Y después iba a ver otras también, sobre todo de Loza, que me gustaban un montón, o fui a ver Vapor de Mariano Pensotti, que a mí me encantaba Vapor. Yo iba todos los viernes a las 23, yo tenía 21 años y vivía a 2 cuadras del Espacio Callejón,
y me iba a ver la obra de Pensotti, una y otra vez, 5 veces la debo haber visto, porque había algo ahí que me hechizaba. Yo decía, pero esto no tiene acción como me están enseñando, es otra cosa que tenía que ver con lo narrativo, algo tan antiguo como contar una historia que te escuchen. Entonces inventé un módulo en mi formación, la formación que yo doy, que son 16 módulos y después escritura de obra, que se llama monólogo narrativo, y empiezo por ahí. Y el otro día hablaba con mis estudiantes y me decía, tenés que escribir un artículo del monólogo narrativo, porque nadie habla, nadie te dice eso. Además, después hablando con Loza, me dice, sí, yo puse el maniquí porque me insistieron, porque yo no lo quería poner. Bueno, entonces no, ya está, ese monólogo no funciona con interlocutor, funciona de otra manera, está buenísimo, hay que ver cuáles son las leyes que hacen a ese monólogo, que tiene que ver más que nada con contar una buena historia, con los 3 actos, aunque no estén los 3 actos, como con algo que me enseñaron más en guión, y que yo dije, bueno, pero te cuentan una flor de historia, ¿no? Entonces, eso es lo que agregué y siempre les hago entrar, justo ahora estamos con eso, les hago entrar por el monólogo narrativo y después les doy Sanchís Sinisterra con el arte del monólogo, que es el que dice lo más importante es el interlocutor, que también es importante, ¿no? Claro. Decí cómo te pueden ubicar los que quieran tomar clases con vos. En las redes me pueden ubicar en @escribirteatro. Y también en la página web, que es escribirteatro.com, todo muy simple. Bueno, repetí la hora de función de Enamorarse, es hablar corto y enredado. Los viernes a las 22:30 en el Camarín de las Musas. Bueno, Mario Bravo y Córdoba. ¿Querés repetir los horarios de la función de comienzo? Perfecto. Comienzo Teatro Picadero los viernes a las 22 horas y los domingos a partir de este domingo a las 16 horas. ¿Y las entradas? Las entradas por Plateanet o Boletería del Teatro. Muy bien. ¿Y usted, señora, con esa María Escalas divina? Los domingos 16:30 en el Teatro del Pueblo, y las entradas la pueden sacar por Alternativa Teatral o en la Boletería del Teatro. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó que estuvieran. Viva el teatro siempre. Nos vamos a despedir nada menos que con María Calas. Gracias Radio Sónica, gracias a los oyentes. Vayan al teatro, viva el teatro siempre. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.